El tema que yo quiero compartir hoy se llama el dominio propio, y creo que es bien importante para cada uno de nosotros, ya que el dominio propio no lo tenemos nosotros mismos. Realmente venimos de una naturaleza, ¿verdad?, caída, ¿verdad?, de una naturaleza que en nuestra propia carnalidad no hay dominio propio realmente, y por eso necesitamos de Dios. Y lo más tremendo es que el Señor ya colocó eso en nuestras vidas. La Escritura llega y dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En 2 de Timoteo 1:7 dice eso la Escritura. Y el dominio propio dice que es una virtud que controla sus deseos y pasiones. Específicamente dice que también apetitos sensuales. Dice que viene del griego sofronismos, que significa disciplina, control de uno mismo. Así que es bien importante poder entender que por nosotros mismos no podemos tener ese dominio propio que se nos es dado. Por esa razón, un creyente es el que puede llegar y desarrollar ese dominio porque se nos fue dado. Dice que el Señor ha quitado de su iglesia, de su pueblo, de sus hijos, el espíritu de cobardía. Y el espíritu de cobardía es el mismo espíritu de temor, de miedo. Dice que ya nosotros, no nos ha dado Dios a nosotros ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que cuando en nosotros quizás se desarrolla en una u otra manera un corazón temeroso, lleno de temor y de miedo, cuando en nosotros se desarrolla un espíritu temeroso, de miedo, de cobardía, es porque en el espíritu que sí nos fue dado, que es de poder, de amor y de dominio propio, algo está ocurriendo. Y muchas de las cosas que nos ocurren cuando tenemos temores y miedos es porque no hay dominio propio en nosotros, o lo tenemos porque se nos fue dado por el Espíritu Santo de Dios, pero está ahí. Y por eso necesitamos cada día la intimidad para que ese fruto se desarrolle en nosotros. El fruto ya lo hemos recibido por fe, lo hemos recibido por gracia, ha venido del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice en Gálatas capítulo 5, 22, 23: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. La Escritura nos muestra que fue dado por el Espíritu Santo ese fruto de dominio propio. Por esa razón, cuando nosotros, muchas veces, ¿qué pasa? También el enemigo aprovecha este espacio en nuestras vidas, que queremos cambiar nosotros y decir, por ejemplo, yo quiero tener dominio propio para no enojarme, quiero tener dominio propio para no estar deseando estos pensamientos de lascivia, y entonces la gente empieza a hacer como un proceso de querer en su fuerza y en su humanidad vencer esas áreas, y por eso muchas veces salimos como que sin fuerza, defraudados, y decimos, otra vez hice lo mismo. Estaba tratando de no hacer esto, pero otra vez caí en lo mismo. Y es que lo que ocurre es que hay una mala aplicación de la palabra, porque nosotros por sí solos no podemos liberarnos de todo aquello que nos quiera llegar y esclavizar, de todo aquello que nos quiera llegar y atar, sino solo es basado en la gracia y el favor del Señor. Por eso dice la Escritura que el dominio propio fue por el Espíritu Santo, y por esa razón vamos a estar necesitando cada día la intimidad, y cada día entrar a esos tiempos de humillación con el Señor, de entrega, de decir, Señor, yo estoy muerto para el mundo, para los deseos de la carne, para todo lo que viene, y vivo para ti. La clave acá como creyentes es que es en Cristo que podemos ver la victoria. Y yo no sé, usted ha venido hoy a este lugar, usted nos está viendo a través de las redes y los saludamos allá, y es recordar el Señor, porque quizás algunos han venido cargados, algunos han estado luchando con su mal genio y eso ha estado afectando su hogar. Han estado luchando con su baja autoestima y eso ha estado también trayendo problemas en su trabajo, en su casa. Quizás usted ha estado peleando una batalla en sus propias fuerzas, y hoy el Señor le recuerda
que ese dominio propio no fue dado por usted, no lo tiene usted por sí mismo. Necesita entender que fue dado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién está entendiendo esto? Y que el Señor está interesado en que se desarrolle ese fruto. Ese fruto está ahí, pero recuerde que dice la Escritura: esfuércese en la gracia del Señor. Lo que ocurre es que nos esforzamos en nuestra propia carnalidad o nuestras propias fuerzas, y por eso salimos defraudados diciendo: yo como que no voy a cambiar nunca. Otra vez vuelven los pensamientos de lascivia, otra vez vienen los pensamientos de derrota, otra vez vienen los pensamientos que mi hogar no va a poder funcionar, otra vez vienen los pensamientos que mis hijos no van a cambiar, otra vez falta de dominio propio. Pero ese dominio solo puede ser ejercido por la gracia y el favor del Señor. Así que cada vez que nosotros entramos en comunión con Dios, ese fruto del dominio propio empieza a desarrollarse porque fue dado por Él. Mire que dice que más el fruto del Espíritu, y empieza a nombrar cada uno de ellos, fue por el Espíritu Santo. Yo quiero decirle que por eso es bien importante saber que es necesario que nuestras vidas lleguen y se humillen delante de Él para que esto empiece a funcionar en nosotros. Dios quiere y está interesado en que nosotros aprendamos a través de su palabra, de su verdad y de nuestra comunión con Él, a poder llegar y desarrollar el fruto del dominio propio. Creo que muchas veces nuestras vidas pueden estar o sentirse en derrota, ¿verdad? Usted no puede vivir como un cristiano en derrota. No está en usted la derrota o rendirse ante algún sentimiento o alguna pasión desordenada, ni siquiera ante ninguna circunstancia que escape de su control. El Espíritu Santo que mora en usted y en mí nos da la facultad para sobreponernos y poder agradar al Señor a través de nuestro carácter en el Señor. ¿Quién está entendiendo esto? El Señor está interesado en que usted, yo no sé, piense por un momento mientras estoy hablando esta palabra de parte del Señor, piense por un momento qué áreas es donde usted está sintiendo que ha perdido el dominio propio. ¿Qué áreas de su corazón? ¿Qué pasa en su mente? ¿Será que hay algo que nos está dominando que no es el Espíritu Santo? ¿Será que hay alguna cosa que nos está llevando a una esclavitud que no es el Espíritu Santo? ¿Hay algún pecado? ¿Hay alguna acción? ¿Hay alguna área de nuestras vidas o hábito que está llegando y quitándole a usted la libertad que Cristo vino a traerle y el dominio propio que el Espíritu Santo ha colocado en usted como fruto? Analicemos por un momento, porque la falta de dominio propio tiene algunas consecuencias. Solo voy a nombrar algunas de ellas porque hay muchas consecuencias de la falta de dominio propio, pero quiero llegar y mostrar en primer lugar, a la luz de la Escritura, cuánto nos puede afectar nuestra vida, pero también voy a hablar de los beneficios de poder llegar y desarrollar el fruto del dominio propio. Y una de las consecuencias bien importantes que habla la Escritura de la falta de dominio propio es que la falta de dominio propio puede destruirnos, puede destruir relaciones, puede destruir nuestra vida espiritual, nuestro liderazgo, puede destruir familias, puede destruir vidas, personas. La falta de dominio propio es un descontrol a dejarme ser llevado y arrebatado por mis pasiones y por mis impulsos carnales. Mire que muchos hogares fueron destruidos porque un hombre dejó ser impulsado por una mujer que no era su esposa, le engañó y terminó un hogar con hijos. O una mujer pudo ser impulsada a través de una atracción carnal y dejar su casa y su familia y perderlo todo. Unas personas han podido llegar y por impulsos y falta de dominio propio, todo lo que ganaban lo hacían, iban a los casinos, y en los casinos llegaban y perdían mucho dinero. Mi padre, en una oportunidad, mi padre tuvo una cierta comodidad económica. Yo estaba muy pequeño y él es una persona que es ornamentador, trabaja, no sé si acá, todo lo del hierro, todo lo de las rejas. Es un hombre que se perfeccionó en esta labor, y a veces tenía grandes contratos del Estado y hacía buen dinero, tenía buenos empleados, tenía buenos recursos, ganaba mensualmente buenos recursos, pero había un impulso sobre él muy fuerte hacia la ludopatía, y la ludopatía es una adicción a los juegos azar, y él no podía controlarse. Él no es creyente, ahorita es simpatizante, Dios está haciendo una obra, pero en ese tiempo no era creyente, y el impulso le llevó a gastar todos los recursos que ganaba.
y poder ahorita llegar y saber que ya tiene una edad, no es tan viejo, tiene 59 años, pero sabe que no tiene ahorita una casa, no tiene ahorita una seguridad, porque se dejó llevar por sus impulsos, y sus impulsos eran la adicción a los juegos. Él quería apostar y apostar y apostar, y perdió todos sus años de trabajo, y hoy tiene una edad donde no hay algo como seguro específicamente para él en la economía, porque hubo un desorden en su administración. Y esto pasa en todas las áreas de la vida del ser humano. Muchas personas lo pueden perder todo. Él ahorita económicamente pudiera estar muy cómodo, teniendo recursos, y a una empresa muy próspera podría ser ahorita. Pero ¿qué pasó? En su pasado se dejó llevar por el desequilibrio y no pudo colocar un pare. Y esto le llevó a traer escasez, a vivir el diario vivir y no poder disfrutar de los frutos de su trabajo. Y así pasa en nuestras vidas. Muchas veces, por la falta de dominio propio en tantas áreas de nosotros que no son controladas por el Espíritu Santo, podemos llegar y caer en bancarrota. Él no tenía el Espíritu Santo, y por eso le digo, él trataba y decía: ya no lo voy a volver a hacer, ya no lo voy a volver a hacer. Y todo el tiempo, cuando cancelaban sus dineros, volvía y lo hacía, porque es que no tenía el Espíritu Santo. Pero hoy, iglesia, usted y yo tenemos al Espíritu Santo, así que sí es posible poder vencer todo lo que quiera llegar y controlar nuestras vidas. El Señor quiere que sepa que usted sí tiene la capacidad. Los no creyentes no tienen al Espíritu Santo, pero nosotros hemos recibido a Jesús, y está con nosotros el Espíritu Santo, y nos ha colocado ese fruto. Por eso es nuestra tarea tener una relación con el Espíritu Santo, porque al tener esa relación con Él, Él nos va a enseñar estas verdades para nosotros poder confrontar esas mentiras. Porque todo lo que se sale del control de lo que Dios tiene para mi vida significa que algo está controlando mi vida, y lo que debe estar controlando mi vida debe ser el Espíritu de Dios en mi vida, el fruto del dominio propio. Yo no sé usted con qué luchas está teniendo hoy, porque tenemos luchas y necesitamos entender que el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad para que juntamente en Cristo podamos vencer todo lo que nos quiera controlar. Yo no sé si a usted le está controlando el llegar y hacer cosas indebidas en su relación. No sé si le está controlando a usted el mal genio. No sé si le está controlando a usted problemas. Pero lo que sí quiero decirle es que el dominio propio a veces no le prestamos mucha atención y creemos: no, esto no es tan importante, Dios no está interesado en eso. Pero eso está fracturando nuestra relación con Dios. Dios quiere llevarnos a cosas mayores, quiere llevarnos a bogar mar adentro. Recuerda que Jesús llegó y dijo a Pedro: vamos, boga mar adentro, boga mar adentro. Y allá era donde estaba aquella pesca milagrosa que tuvieron. Y a veces nosotros estamos en la orilla y el Señor está diciendo: quiero que bogue mar adentro, pero hay obstáculos que no nos están dejando avanzar hacia lo más profundo, y eso puede ser el dominio propio. A veces no hablamos mucho de esto, no escuchamos mucho de esto, pero el Señor nos está llamando a esto, porque si no hay dominio propio, nuestras vidas pueden ser destruidas. Mi padre perdió a mi madre también por falta de dominio propio. Un padre que a mí no me golpeaba, pero a mi madre sí la golpeaba. Y hubo una mujer abnegada por unos años, pero no soportó más y tuvo que salir de ahí. ¿Por qué? Porque era un hombre que se dejó llevar por la ira, por la rabia, todo le molestaba. Y esto causó que perdiera una gran mujer. Y él lo lamentaba, aunque tiene ya su otra esposa, pero lo lamentaba porque sabía que se había ido de sus manos alguien que valía mucho. Y lloró por muchos años, o por algunos años, pero no la pudo recuperar. Mucha gente, por falta de dominio propio, están perdiendo personas muy valiosas. ¿Quién está entendiendo esto? Y por esa razón trae destrucción la falta de dominio propio. Mire lo que dice la Escritura en Proverbios 25:28: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Alguien que no tiene rienda significa que no tiene control de sus actos. Alguien que no tiene rienda, su espíritu, es alguien que está descontrolado. Y la Escritura llega y dice que alguien sin dominio propio puede terminar destruido,
como esa ciudad sin muro. Usted recuerde que de pronto para nuestras culturas a veces sí, nosotros miramos la escritura de cómo así que ciudad sin muro. Recuerde que en el tiempo bíblico, en estos tiempos donde se está hablando en Proverbios, una ciudad tenía honra cuando tenía los muros. Los muros eran muy importantes porque protegían aquella ciudad. ¿De qué les protegían? De ser invadidos por los enemigos. Por eso usted recuerda cuando Nehemías le es contado que han quemado los muros de Jerusalén. Él se va a reconstruir los muros de Jerusalén porque la ciudad estaba en oprobio, estaba en vergüenza, porque podían penetrar los enemigos de cualquier manera. Así pasa con alguien que no tiene dominio propio en su casa, en su trabajo, en su economía. Mi papá no tuvo dominio propio y quedó derribado. Quedó sin recursos, perdió su primera esposa. ¿Por qué razón? Vino destrucción sobre su vida. Vino destrucción, fue derribado. Y así pasa cuando en nuestras vidas espirituales, nuestras vidas emocionales, nuestras vidas sexuales no hay dominio propio. El enemigo va a traer destrucción y va a penetrar los enemigos para destruirnos y dañarnos. La falta de dominio propio destruye aún a la persona más próspera, más inteligente, con mayor profesiones y títulos. Puede venir abajo todo eso. ¿Por qué? Nos lleva a la destrucción. Una falta de dominio propio puede terminarlo todo en nuestras vidas. Por esa razón es bien importante saber que nos puede afectar porque nos hace indefensos frente al enemigo. Nos hace indefensos frente a los enemigos porque una ciudad sin murallas, los enemigos entraban y saqueaban y se llevaban esclavos a todos los de aquella ciudad. Y eso pasa en lo espiritual hoy. Cuando nuestros corazones no son cuidados, cuando nuestras vidas no son cuidados y estamos dejando que cualquier cosa nos controle, como la carne, los deseos carnales, las obras de la carne, pecados, dejamos que nos estén controlando. Esto va a traer a nuestras vidas destrucción y va a tener que los enemigos roben todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero gracias al Señor tenemos al Espíritu Santo, y hoy el Señor nos está hablando no para juzgarnos ni condenarnos, sino que Él quiere que su vida y la mía puedan recibir esta palabra, puedan mirar lo que Dios está hablándonos, para poder llegar y bajo su gracia poder ser libres de todo lo que esté de pronto atándonos o lo que esté esclavizándonos. ¿Quién está entendiendo esto? Hay casas y hogares que necesitan, a veces el diablo está atacándonos, pastor, y van a la consejería y el diablo viene y eso nos ataca con un espíritu de pleito, de contienda. Y cuando usted viene, se siente y le pide: Espíritu Santo, ayúdame a discernir. Y no hay ningún demonio ahí. Sí hay una guerra espiritual. Lo que hay es problemas de carácter en la vida de aquellas parejas, y esos problemas de carácter es porque no han aprendido a tener dominio propio, y esto está causando daño en los hogares. Y entonces es el diablo, viene a manipular. Hermana, ¿y usted qué le dice a su esposo cuando está molesta y empieza a hablar? Esto no es el diablo, son problemas de adentro. Hay una guerra espiritual afuera, pero hay una guerra espiritual más. Yo le digo una cosa que yo me he dado cuenta en los últimos años, muchos años del ministerio, los últimos años del ministerio, que la guerra más tremenda son los enemigos que podemos estar incluyéndonos ahí adentro, que están en nuestro corazón, porque duermen con nosotros y viven con nosotros. Los externos los reprendemos en el nombre de Jesús y tienen que huir, pero los de adentro a veces los consentimos. Y a veces áreas de nuestra vida que no tienen dominio propio es porque las consentimos. Y hoy el Señor está diciéndole a usted: yo le he traído, usted está ahí conectado a través de la plataforma, para que escuche que no es nada que el enemigo está solo atacando, sino que también adentro necesitamos trabajar en esta área del dominio propio. ¿Quiénes creen que necesitamos trabajar en el área del dominio propio, verdad? Necesitamos que el Señor nos ayude, porque todos, incluyendo al predicador, tiene que cada día llegar y ir a la presencia de Dios: Señor, ayúdame, por favor. Solo no puedo llegar y controlar esto. Solo tu Espíritu Santo me puede dar el poder para llegar y destruir todo lo que quiera quitarme el dominio propio. Hay luchas, hay batallas, hay batalla. Ahora recuerde que estoy tocando y voy a tocar muchos versículos bíblicos de Proverbios. Y recuerde que el Espíritu Santo al que inspiró para que escribiera estos proverbios, ¿verdad?, es al rey Salomón. O sea que el que nos está hablando hoy, el Señor, a través de Proverbios, Dios usó al rey Salomón. Y usted sabe que el rey Salomón es el experto en la falta de dominio propio.
A pesar de que fue muy sabio, Dios le dio sabiduría y riqueza. Recuerde que se descontroló tanto que el área sexual del rey Salomón lo llevó a inclinarse a otros dioses por causa de las mujeres que tomó. Y estas mujeres le llevó a que su corazón se inclinara a adorar dioses extraños, a profanar el templo del Señor. Así que él tenía problemas en esa área. Él le faltó dominio propio en muchas áreas de su vida. Y por eso el que nos está acá, Dios permitiendo que escribiera esto, es alguien que fue experto. Y termina el libro de Eclesiastés diciendo que todo en esta vida no vale nada si Dios no está, por decirlo así parafraseadamente. Entiende este hombre, el rey Salomón, y dice, o sea, sin Dios no vale nada. Yo tuve mujeres, tuve riquezas, tuve poder, tuve fama, de todo, pero todo esto no lo llenó. Yo me descontrolé y todo esto no lo llenó. El único que puede llenarlo todo es Dios. ¿Quién está entendiendo esto? Entonces nuestras vidas pueden estar queriendo tantas cosas, pero acá nos está hablando un experto en cómo le fue en su vida por dejarse llevar del descontrol pasional, emocional. Tenía todo: riqueza, poder, mujeres, un reino, oro. Dice que no había un hombre más rico que él en la tierra, pero había un descontrol en él. Se descontroló. Y por eso termina diciendo que todo, nada vale si el Señor no está ahí. Entonces mire qué tremendo que la falta de dominio propio nos puede traer muchos problemas. Sabe que a veces también hasta aún en lo que comemos, sabemos que algo nos hace daño y seguimos comiendo, y el Señor nos ha sanado y decimos, pero otra vez me enfermé. ¿Dónde está la sanidad de Dios? ¿Ha pasado eso? Algunas personas han dicho, pastor, usted oró, se fue del examen y los exámenes salieron bien, pero mire que llevo un año y otra vez ha salido la enfermedad. No cuidamos los milagros. El Señor nos está hablando, oye, esto te hace daño, y tenemos descontrol aún en la comida, y otra vez nos enfermamos y decimos, pero Dios no hizo un milagro. ¿Y por qué otra vez vuelve a salir la enfermedad cuando ya había salido, que no tenía nada? Nuestra falta de dominio propio llevó otra vez a que viniera la enfermedad. Porque Dios nos sana, pero también demanda a un pueblo que tenga dominio propio para guardar la sanidad que Él hizo sobre nuestras vidas. ¿Quién está entendiendo esto conmigo? Él quiere disciplina en nosotros. Él quiere que nosotros tengamos dominio propio de todo aquello que nos pueden causar daño a nosotros. El Señor dice, tengan cuidado con esto, ¿verdad? Es bien importante esto en nuestras vidas. Toca tener dominio propio a las propuestas que no son correctas, a las propuestas indecentes, a aquella persona que me está proponiendo algo que va contra la moral de Dios. Tengo que tener dominio propio en los impulsos que me pueden llevar a ser infiel, que me pueden llevar a hacer cualquier acto que Dios no quiera que yo haga, porque me va a traer consecuencias. Dominio propio. Pero sabe, no solo el dominio propio trae destrucción y permite que los enemigos nos sitien y tomen el control, sino que en segundo lugar, otra consecuencia del dominio propio es que nos hace personas necias y sin entendimiento. Y la palabra necia, cuando usted la busca en el original, significa torpe. Traduce en el original torpe. Alguien necio va a estar en torpeza, va a estar equivocándose una y otra vez, va a estar tropezándose una y otra vez, y va a estar cometiendo y sufriendo consecuencias una y otra vez. Entonces mire qué tremendo, porque lo contrario a necio o a torpe es sabio. Entonces la falta de dominio propio va a quitar en nosotros la habilidad de poder ser sabios en el Señor, de ser prudentes, y nos va a llevar a equivocarnos. Por eso, una vez más, el rey Salomón escribe en Proverbios 15:32 lo siguiente: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Cuando la persona no tiene dominio propio, le es difícil ser corregidos. No se deja corregir, quiere todo el tiempo tener la razón. Hay personas que todo el tiempo quiere que le digan sí, cuando de pronto lo que están diciendo es errado, cuando de pronto lo que está diciendo no va a convenir. Y estas personas actúan de esta manera porque hay falta y ausencia del dominio propio que tenemos a través del Espíritu de Dios. Nos lleva a ser necios, nos lleva a cometer muchos errores. Por eso no podemos tener en poco la disciplina
del Señor. No podemos tener en poco lo que Dios quiere corregir en nuestras vidas, porque de esa manera estamos menospreciando nuestra alma. Dice la escritura, de esa manera no van a aprender. Escúcheme bien, mire, Dios a veces lo más inteligente, podemos ser muy inteligentes, podemos ser brillantes, podemos tener ministerios gloriosos. Dios nos puede usar con dones, con talentos, con habilidades de Él. Puede llegar y hacerle a usted un gran líder en su parte profesional, en la empresa que usted tiene. Pero hay algo que Dios valora grandemente en el corazón de una persona, y es que sea una persona enseñable y corregible. Porque cuando nosotros perdemos el ser enseñables y corregibles, nos quedamos estancados en el crecimiento de Dios, en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y por eso el necio comete torpezas, porque al no dejarse corregir va a seguir en el error, y el error le va a llevar a la bancarrota. ¿Quién está entendiendo esto? Por esa razón es bien importante que dejemos que el Señor llegue y obre en nuestras vidas, porque nosotros no queremos ser sin entendimiento. Nosotros hemos sido llamados a ser sabios, y el sabio escucha consejo, el sabio escucha corrección. ¿Quién dice amén conmigo? ¿Dónde están los que no les gustan que los corrijan? Digan amén fuerte. Toca llegar y renunciar ahorita, amén. Ir a la cruz del Señor, renunciamos, ¿verdad? A veces, ¿verdad? El ego de nosotros, el egocentrismo, ¿verdad? Muchas veces el egocentrismo en lo que sabemos, en las profesiones, en los oficios que tenemos. Muchas veces no queremos que el Señor nos corrija o que use a alguien para corregirnos. Y qué interesante es esto, porque esto es una característica de alguien que necesita cada día que el Señor en su gracia nos ayude a desarrollar el dominio propio, porque el que no tiene dominio propio no es corregible. Hay gente brillante, mire, hay personas que, yo soy psicólogo de profesión, y en algunas oportunidades participo en que me llaman a escoger personal. Entonces el gerente o el dueño de la empresa o de la entidad me dice: mira, yo quiero que escoja una persona con habilidades, pero en principal que aprenda a escuchar y a obedecer lo que yo diga cuando toca corregir algo. Y usted mira, y hay unas personas cuando usted hace algunas pruebas y salen superiores con inteligencia, conocen los procesos impresionantes de lo que quiere aquel director o aquel empresario. Pero sabe que cuando usted va y le explica al empresario: este tiene brillante pero no es tan corregible, este conoce un poco menos, pero lo que sale en la prueba, la entrevista y todo, es una persona que escucha, atiende y corrige, y prefieren al que es corregible. Y yo he visto el corazón de Dios en su palabra, que ama a la gente que es corregible. Dios ama a la gente que es corregible. A Dios no le impacta nuestros dones, el conocimiento que tengamos. A Dios le impacta un corazón humilde. Y por eso llega y dice que al humilde lo exaltará, pero al que es altivo, o sea, no corregible, Él lo mira de lejos, y al humilde lo mira de cerca. Y yo quiero cada día que el Señor me mire de cerca. Por eso cada día le digo: Señor, ayúdame, porque no es en mi fuerza. Necesito cada día ir a la intimidad con Dios, para que allá muera el ego, el orgullo, la falta de humildad para ser corregible. ¿Quién está entendiendo esto? Esto es valioso para Dios. La gente corregible es valiosa para Dios. El necio se mantiene en su posición y no cambia. El esposo que hace algo que está mal no pide perdón, porque hay falta de dominio propio. El hijo no quiere escuchar a su padre. Mire lo que dice Proverbios 15:5: el necio menosprecia el consejo de su padre. El que atiende a la reprensión, ese es prudente. Hay hijos que no escuchan. Hay jóvenes que sus padres de pronto no estudiaron, pero se esforzaron para dar el estudio que tienen, y ahora por tener un título, una profesión, tienen en poco a sus padres. Ustedes son ignorantes, ustedes no son de este tiempo, ese consejo que usted me da no es el correcto, yo no le voy a prestar a usted atención porque usted no tiene conocimiento. Y fue el que Dios usó para poder llevarle a donde usted está. Primero Dios, pero a sus padres. Entonces vemos ahorita una generación así, por eso se equivoca tanto. Jóvenes sin dominio propio en las drogas, en las calles. Jóvenes sin dominio propio vendiendo sus cuerpos. Jóvenes sin dominio propio matando a otros. Jóvenes sin dominio propio asesinando personas para robar. Pero ¿qué pasó? Si usted escucha a los padres, en su gran mayoría, yo le decía, yo le aconsejaba, no me tenía en cuenta. ¿Y a dónde los llevó la falta de dominio propio?
a estar en cárceles, a estar heridos, a estar en clínicas perdiendo partes del cuerpo y un sinnúmero de cosas. Y usted tiene un minuto con los padres y le aconsejaban un sinnúmero de cosas, pero no hacían caso. Mira hasta dónde puede llevar el dominio propio. Pero aquel que escucha la reprensión, la corrección, dice que es prudente. La escritura habla que la palabra prudente también se traduce como sabio. O sea que no es sabio el que todo se lo sabe. El sabio es el que atiende la disciplina y la corrección y cambia su manera de vivir. ¿Quién está entendiendo esto? ¿En dónde están los sabios acá en este lugar que quieren llegar? Amén, ¿verdad? A eso nos está llamando el Señor, a ser sabios, a ser prudentes, a ser cambiados y transformados por el poder de Dios. Muchos jóvenes están perdiendo la bendición de poder caminar como prudentes, como sabios, y están caminando como torpes allá afuera, destruyendo sus vidas, su juventud, destruyendo sus emociones, destruyendo lo que Dios tiene para sus vidas. ¿Por qué? Por la falta de dominio propio. No escuchan el consejo de sus padres. Así que si usted está escuchándome hoy, usted está acá, sus padres le están aconsejando, hablando para tu bien, obedécele, camina sobre ellos. Si te corrige, obedece a la corrección, porque eso va a traer abundante bendición. Dios bendice a aquel que el dominio propio le lleva a poder sujetarse al consejo y a la corrección. Entonces mire que también, ¿qué pasa? Nos hace personas, la falta de dominio propio, necia, sin entendimiento. Caminamos tropezando una y otra vez cuando este fruto falta en nuestras vidas. Pero en tercer lugar, también la falta de dominio propio, ¿sabe qué hace? Nos mantiene bajo enojo. ¿En dónde están acá los enojones? Los que por todos se enojan. Digan amén. Que sí hay, pastor. ¿Verdad? Hay personas que se levantan y están enojadas, todo el tiempo se enojan. A veces se acuestan bien. ¿A quiénes les pasa? Se acuestan tranquilos, hay una bendición en su casa, comen con su familia, están cenando, pero al otro día sin nada. Se levantan enojados, y el problema del enojo es que si ven a alguien que está feliz o contento, el enojón quiere que se enoje el otro y empieza a hablar cosas para ofender, para que empiece a haber problema. Entonces mire qué tremendo, porque la falta de dominio propio nos lleva a estar enojados, a estar molestos constantemente. Y eso lo dice la escritura. Mire lo que dice la escritura en Proverbios, y nos está hablando el rey Salomón, Dios a través de lo que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, Salomón. Y mire lo que dice: el necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Alguien enojado está siempre a la defensiva. Estaba diciendo que en el anterior servicio que en la psicología se llaman mecanismos de defensa. Hay gente tan herida adentro que cualquier cosa, ellos tienen un mecanismo de defensa, y apenas usted le dice una palabra, ellos repiten 5 más contra usted para ofenderle. ¿Por qué? Porque su alma no ha sido sanada. Alguien que tiene problemas de enojo es falta de dominio propio, es porque no ha sanado cosas de su pasado y están todavía ahí heridas, abiertas, lastimadas. Y por eso hay esposas que contestan mal al esposo. Por eso hay esposos que todo le fastidia de su esposa y todo se enoja. Todo le fastidia de sus hijos. Si el hijo corre, le fastidia. Si el hijo está viendo televisión, le fastidia. Si el hijo está en la computadora haciendo trabajo, le fastidia. Todo. Y todo el tiempo está bajo un enojo. Hay emociones que no están siendo restauradas por la presencia de Dios y por su palabra. Y ahí es donde necesitamos, Señor, ¿en dónde está la raíz de este enojo que me está causando a mí falta de dominio propio? ¿De dónde ha venido eso? Y ahí en esa intimidad el Señor revelará aún los pecados más ocultos para llevarnos a esa raíz, para perdonarnos, para limpiarnos y para cambiarnos. ¿Quién está entendiendo esto? Así que si es posible lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque esta es una característica destructiva que hace la falta de dominio propio. Mantiene a una persona todo el tiempo enojada, todo el tiempo malhumorada. Todo lo que hace está malhumorado. Todo lo que empieza a hacer lo hace de mala forma, de mala manera. Va al trabajo y desde que se levanta empieza: me toca ir a ese trabajo, me toca ir a escuchar ahí a ese señor que manda ahí en mi empresa, me toca ir allá y hacer las cosas de mi oficina. Van a trabajar amargados cuando el trabajo es una bendición de Dios para prosperar su vida.
tienen hijos y se están quejando. Es que yo, ¿por qué estos hijos? Mire cómo se portan. Mire, porque yo mejor no me hubiera casado. Yo, ¿para qué tengo esposo? Yo, ¿para qué tengo esposa? Eso es enojo continuo que está allá adentro. ¿Quién cree que el Señor está hablando claramente? Y a veces le echamos la culpa. Es el diablo, es el diablo. No hay problemas adentro de nosotros. Y necesitamos que el Señor los arranque. Y gloria a Dios que Él es misericordioso y Él quiere tener misericordia de nosotros. Nos quiere lavar, limpiar, transformar, cambiar, hacer que nazcamos cada día de nuevo en esas áreas, levantarnos. ¿Usted está entendiendo esto? Él quiere hacer algo especial con nosotros. Por eso nos está hablando hoy. Huyan de la falta de dominio propio. No dejen que la falta de dominio propio venga sobre sus vidas. Nos hacen, y mire, ¿sabe qué es lo más tremendo? Yo no sé si a usted le pasa, pero una persona que por todo se enoja, yo no quiero estar cerca de esa persona, porque es muy conflictiva. Yo no quiero estar cerca de las personas que quieran hacer un trabajo en equipo. No quiero estar cerca de gente que por todo se enoja. Yo no quiero estar cerca de esa gente porque todo es un problema. Usted no sabe qué decir porque tienen una percepción distorsionada. Al tener su alma herida, todo lo que se diga lo toman como para ellos. Si usted de pronto está diciendo alguna corrección, esa persona, o está diciendo en general algún tema, esa persona lo atribuye a ella y cree que le están atacando y creen que le están dañando a ella, y creen que si usted predicó algo, ay, el pastor ya me la está echando ahí, mire, por eso es que yo no quiero venir, porque es que dice esto y lo otro. Gloria a Dios que acá no pasa eso, pastor. Eso pasa allá donde yo pastoreo. Entonces, ¿qué ocurre? Porque está adentro, hay mal, está mal su alma. Tienen enojo adentro. Y el problema no es la predicación. El problema es que adentro tienen enemigos de enojo que les han sitiado el corazón, y por eso no pueden disfrutar la vida cristiana y tener el gozo que el Señor les dio. Entonces viven en amargura. Y dice la escritura, con cuidado que algunos de ustedes, dejando la gracia de Dios, se os halla dentro de ustedes una raíz de amargura. Y lo más tremendo de la raíz de amargura es que no solo le contamina a esa persona, sino que contamina a otros. Porque la persona que está amargada no puede resistir que alguien tenga gozo. Quiere hacer cualquier cosa para que los demás se amarguen también. Por eso necesitamos que el Señor nos dé dominio propio, y que hoy el Señor esté revelando lo profundo de adentro de nosotros para sacar esa raíz. Decir, Señor, si en mí está, yo ya no la quiero más. Esto está causándome daño en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi trabajo, con las relaciones interpersonales con otro. Alguien que se enoja por todo, usted no quiere convivir con esa persona. Yo estuve en un tiempo cuando mi madre se separó de mi padre. Nosotros vivimos en la casa de mi abuela. Mi abuela tiene 95 años. Y esa mujer todavía hace comida, todavía trapea, todavía era muy amargada. Pero ahorita ya en su vejez, el Señor ha ido tocándola y ha estado ya mejorando, ¿no? Y ha estado mejorando. Nosotros convivíamos ahí con mi abuela materna, y había otra tía también que vivía ahí. Pero mi tía tenía un problema tan grave de amargura que tuvimos que correr de ahí y salirnos, porque mi mamá es una mujer más bien tranquila, es una mujer muy servicial, con un corazón muy feliz. Ella llega a un lugar y tiene mucha empatía con la gente, y eso a ella la atormentaba fuerte, y no estábamos acostumbrados a un ambiente de pronto así de amargura, que todo, y lo más tremendo era que todo estaba en tranquilidad, pero ella decía cosas para ofender y dañar el ambiente. Y es terrible vivir con una persona que tiene raíz de amargura, raíz de enojo. Todo le enojaba, todo le molestaba. Si le hacían bien, no le gustaba lo que le servían. Si le decían otra cosa, no le gustaba. Era tremendo convivir. Es bien tremendo una persona que tiene, y esto es por falta de dominio propio, de dejar que el Espíritu Santo sane esas áreas. Yo no sé si usted hoy, fuera de recocha y fuera de pronto de broma, que usted de pronto ve que en su corazón todo le enoja. Y hoy Dios está hablándonos, no, como le decía yo, no para condenarnos. Nos está hablando para liberarnos, para restaurarnos, porque quizás eso es lo que está afectando todo a su alrededor. Y eso es lo que Dios quiere. Y usted está diciendo, Señor, dame tal cosa. Y el Señor dice, William,
usted está orando por esto, pero no estás entendiendo. Lo primero que tienes que orar es por tu corazón, porque hay un enemigo ahí que está trayendo amargura y te está dejando perder el control que yo te he dado por medio de mi Espíritu Santo. Y esto está trayendo problemas a tu alrededor. ¿Quién dice amén conmigo? Muchos matrimonios están afectados por falta de dominio propio. Hay mucho enojo, hay mucha molestia. ¿Qué le parece si oramos por un momento ahí donde usted está sentado? Solo oremos por unos segundos y ya yo continúo acá, pero oremos por unos segundos por estas tres partes de consecuencias que trae la falta de dominio propio. Dígale al Señor: Señor, reconozca, hoy estamos delante de su gracia, delante de su favor. Quizás usted hoy esté siendo identificado con alguno de estos puntos y de pronto la falta de dominio propio esté trayendo destrucción en algún área de su vida, esté molestando algún área de su vida, de su casa, de sus finanzas, de su economía, de sus relaciones interpersonales. Quizás hay áreas ahí que usted está dándose cuenta y dice: Señor, he estado sin dominio propio y por eso esto me está trayendo destrucción. Quizás pensamientos incorrectos, depresiones, tristezas, opresiones. La falta de dominio propio nos quiere destruir, nos quiere dañar. Quizás usted ha permitido que se sitie su corazón, que se sitie su casa, los enemigos, porque nos hace vulnerables frente a los enemigos. Dígale: Señor, yo hoy reconozco que he descuidado esta parte del dominio propio. Y es verdad, hay áreas que han estado siendo golpeadas, hay áreas que están siendo, Señor, laceradas, hay áreas que han estado siendo molestadas en mi vida, Señor. He visto también que el enemigo ha estado sitiando mi corazón, sentimientos incorrectos en mi corazón han venido, quizás sentimientos de rabia, de odio, de rencor, de resentimiento, quizás sentimientos, Señor, de pasiones desordenadas. Quizás he estado guardando en mi corazón sentimientos inmorales, quizás he estado guardando en mi mente pensamientos inmorales o pensamientos de derrota o pensamientos de fracaso, y me he dejado que me dominen esos pensamientos y he perdido el dominio propio que tú, Espíritu Santo, me das para poder levantarme, Señor. Pero hoy lo identifico que hay cosas que me están destruyendo. Dígale: quizás a veces no quiero ser corregible, tengo rebeldía a veces en mi corazón, tengo en mi corazón a veces mucho orgullo, mucha altivez, mucha arrogancia y no permito ser corregido. Dígale: Señor, perdóname hoy, por favor. Yo presento esto, Señor, delante tuyo. Quizás, Señor, he estado enojado y me la paso enojado y me enojo con toda la gente por cualquier cosa. A veces por cosas tan sencillas permito que el enojo me controle. Pero yo hoy te pido perdón. Yo hoy voy delante de ti, Señor, y tomo de la gracia que tú has derramado, Señor. Y en esta mañana tú vienes a derramar gracia, favor, misericordia. Dígale: Señor, yo hoy no me siento, no me has llamado en esta mañana a escuchar este mensaje para condenación, sino para libertad, Señor. Dígale: gracias, Señor, yo te pido perdón. Dígale: Señor, tú eres tan amoroso que estás mostrando el verdadero problema. Quizás yo estaba identificando otros problemas, pero hoy estás hablando en el punto claro de lo que necesito, y quizás debo llegar y esforzarme en esa gracia tuya y seguir teniendo esa relación contigo, Espíritu Santo, porque tú eres el que me puedes dar ese dominio propio desarrollado. Y hoy, Señor, te pido que tu sangre me lave. Vamos, clame por su sangre. Dígale: límpiame, Señor, límpiame de toda destrucción que ha causado la falta de dominio propio. Límpiame de todo corazón incorregible, de todo corazón duro, Señor. Yo quiero tener un corazón humilde, corregible, enseñable, que me puedan corregir, que me puedan enseñar para crecer, Señor. En el nombre de Jesús, yo quiero tener un liderazgo corregible, yo quiero tener un liderazgo enseñable, quiero aprender de ti. Yo no quiero tener rebeldía en mi corazón, no quiero tener resistencia al ser corregido, Señor. Límpiame, Señor, del enojo. Límpiame con tu sangre preciosa de todo enojo. Dame paz, dame gozo. Quizás he perdido el gozo de la salvación por el enojo. El enojo me ha cautivado y ahora por todo estoy enojado. Quizás he dejado que crezca raíz de amargura, pero hoy te pido perdón. Yo no la quiero en mi vida. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Purifícame, lávame. Y dígale: Señor, y yo consagro mi vida para ti. Consagro esta área de mi corazón, de mi vida para ti. Consagro esta área donde he perdido el dominio propio. Quizás usted también ha estado gastando de más
dinero, ahorita está preocupado y empieza a endeudarse por comprar ropas, comidas, y es una falta de dominio propio en la economía. Mi padre lo perdió todo por falta de dominio propio en su economía. Así que el Señor hoy nos está hablando: límpianos, dígale, santifícame, Señor. Juntamente con Cristo yo muero a estos pecados, muero a esta falta de dominio propio, muero a hábitos de falta de dominio propio en mi área sexual, emocional, de pensamiento. Límpiame con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Quiénes dicen amén? Vamos a mirar solo 2 puntos más hay muchas más, pero 2 puntos más importantes acerca de los beneficios de alguien que tiene dominio propio. Hablamos de 3 cosas que no nos beneficia, sino nos trae consecuencias. Hablamos que la falta de dominio propio nos trae destrucción y nos hace indefensos frente al enemigo. Pero en segundo lugar, hablamos de que la falta de dominio propio nos hace que no seamos corregibles y nos hace caminar en insensatez, en torpeza. Y lo tercero que hablamos es que la falta de dominio propio nos hace personas, ¿verdad?, que todo el tiempo están siendo, ¿verdad?, atropelladas por el enojo, por la molestia, por la inconformidad. Pero voy a hablar solo 2 puntos del beneficio del tener dominio propio. ¿Sabe qué va a traer como beneficio el tener dominio propio? Que su casa sea una casa de bendición, donde no hayan problemas, donde no hay conflictos, donde no hay situaciones que todo el tiempo hay pleitos y peleas. Es más, que pueden haber diferencias como en cualquier lugar, pero ¿sabe qué? Tienen la sabiduría de Dios para llegar a acuerdos y conectarse con Dios para traer la solución más propicia y la solución más apta para que su hogar progrese y prospere. Alguien que tiene dominio propio, ¿sabe qué va a ocurrir? Su casa va a menguar los conflictos, van a menguar las contiendas, van a menguar los problemas de familia. Porque mire lo que dice la Escritura: reduce el enojo. El dominio propio reduce por completo el enojo. El dominio propio es el antídoto contra el enojo. Es el antídoto contra el enojo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 1. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 15, verso 1, en la palabra de Dios para todos: la respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. ¿Cuándo es que hay tantos conflictos, tanto en casas como en empresas? Cuando no hay alguien que toma la tarea de ser amable, aún así el otro esté diciendo cosas bastante fuertes. Por eso, una de las cosas que hace el dominio propio, nos enseña a hablar amablemente, así la otra persona esté hablando injustamente o con palabras ásperas. Y esto se necesita fuerte en los hogares, porque hay un momento donde la esposa o habla ásperamente y necesita un esposo prudente que hable amablemente y la desarme, que alguien, ¿verdad?, o una mujer que sea amable en su respuesta cuando el esposo de pronto está alterado. Esa es una mujer sabia. Ese es un hombre prudente. Cuando podemos llegar al estado de poder controlar y responder amablemente cuando los ánimos están fuertes. Cuando los ánimos están fuertes. ¿Sabe que decía en el primer servicio también que hay algo que en la psicología le llaman las neuronas espejo? Y las neuronas espejo es lo siguiente, o consiste en lo siguiente: yo tengo acá al frente a alguna persona y esa persona me está maltratando y hablando mal, me está hablando con palabras fuertes y me está gritando y levanta la voz. ¿Sabe cómo funcionan las neuronas espejo? Imitan al que está al frente, y por eso cuando a usted le están gritando en su parte carnal, en su parte humana, usted quiere gritar más fuerte, porque hay una reacción que hablan los expertos de neurología de que hay unas neuronas espejo. Por esa razón nosotros necesitamos imitar el comportamiento de Cristo. ¿Usted está entendiendo esto? Y por el contrario de imitar esa respuesta áspera, esa respuesta con palabras fuertes, poder responder con una palabra amable para negar y que esa persona se baje y no vengan más problemas dentro de nuestros hogares, casas, familia. ¿Usted está entendiendo esto? Bien importante esto. Necesitamos fuertemente aprender a tener una respuesta amable para la gente que se altera. No hay algo, mire, yo estaba ayer hablando con alguien de acá de Bolivia, y la persona estaba contándome la siguiente historia: que iba en el auto
y una persona llegó y como que le pitó a alguien que estaba en un auto parado, o sea, estaba estacionado, y le pitó muy fuerte con su bocina del auto, y la persona a la que le pitaron creyó que había sido con la persona que yo estaba hablando, y empezó como a decirle cosas balbuceando, como groserías. ¿Qué hace esta persona? Va y le da la vuelta al romboy donde estaba, o al círculo ahí con su carro, y se baja a pelear contra el que estaba, contra el que le echó la culpa, que él había sido el que había colocado la bocina, y él le dijo: yo no fui el que le colocó, ¿y usted por qué me está insultando? Y se bajó del carro, y sabe que el muchacho era como que un joven, y el muchacho llegó y le dijo: ¿y usted por eso se enoja? No se enoje por eso. Y dice, y la persona es cristiana, y la persona dice que dio una vergüenza porque alguien no creyente le estaba enseñando una verdad. ¿Y qué pasó? El muchacho lo que le respondió cuando él se bajó: ¿y usted se enoja por eso? Vaya a su carro, amigo, no se enoje por eso. Y quedó desarmado por completo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el hombre del otro carro empieza a gritarle otras cosas de más y se baja también? Hubiera habido un conflicto ahí. Y eso pasa en nuestro diario vivir. Solo por no llegar y tener una blanda respuesta, hay unos líos en los que nos metemos tremendos. Perdemos amistades, perdemos relaciones de Dios, perdemos contactos de Dios, perdemos gente de bendición, solo por llegar y no tener dominio propio. Por eso, una de las cosas de beneficio que nos da el dominio propio es que podamos tener una respuesta amable para poder desarmar. Y dice la persona que me contaba: yo quedé desarmado. Y yo le dije este versículo bíblico: claro, porque la blanda respuesta aplaca la ira. Y quizás el otro no era creyente y usted sí. Mire el ejemplo que Dios le dio. Dijo: sí, Dios me dio una enseñanza enorme. Entonces, si ve, es importante por eso, porque el enojo, la falta de dominio propio nos causa más problemas, pero nosotros vamos a poder vencer si tenemos al Espíritu Santo y poder tener una blanda respuesta. ¿Quiénes quieren aprender a tener blanda respuesta aún con personas que son ásperas, verdad? Necesitamos, y el Espíritu Santo nos ayuda a morir al orgullo y a morir a todo esto para no defendernos, sino dejar que el Señor lo haga por nosotros. ¿Sabe también qué hace? Y con esto termino. Hay muchos beneficios más, pero un segundo beneficio es que la persona que tiene dominio propio va a dejar sin argumentos a los que le critican. Escúcheme bien: si Dios te prospera a ti, te van a criticar. Si Dios te prospera tu profesión, te van a criticar. Si Dios prospera tu ministerio, te van a criticar. Si Dios te está levantando y bendiciendo, van a haber críticos todo el tiempo. Por eso alguien que tiene dominio propio tiene que saber eso. Su hogar es una bendición. Los demás que no tienen un corazón sano van a estar criticándote, porque Dios te ha dado un hogar de bendición, una familia de bendición. Todo el tiempo vamos a tener críticos. Si Jesús los tuvo e hizo todo perfecto, no cometió ni un solo error, y lo llevaron a la cruz, lo acusaban de cosas que no eran las correctas, que eran falsas. Así que ¿qué espera de nosotros que somos sus hijos? Lo que tenemos nosotros que tener es dominio propio. Y así a nosotros lleguen y nos critiquen, para que ellos queden sin argumento, usted sírvales con amor. Mire lo que dice la escritura en Corintios. El apóstol Pablo escribe en Corintios: cuando dicen algo malo de nosotros, les hablamos amablemente hasta hoy. Nos tratan como la basura del mundo, como los desechos de todos. Pero el apóstol Pablo, ¿cómo le respondía a los que les trataban como basura, a los que les perseguían por causa del evangelio? Pablo no les respondía de igual manera. Pablo, cuando tuvo el encuentro con Dios, su carácter fue cambiado y empezó a tener un dominio propio. ¿Qué hacía? Entonces, cuando dicen algo malo de nosotros, les vamos a hablar amablemente. Porque ¿sabe cuál es la reacción natural de nosotros sin ser controlados por el Espíritu Santo? Es hablar también mal de los demás, es hablar mal de los que nos están atacando. Pero acá nos da un consejo: que alguien que tiene dominio propio, aún de los perseguidores, de los críticos, no va a colocarse en su misma posición, sino que va a hablar bien y los va a bendecir. El dominio propio nos lleva a esta altura de poder bendecir aún a los que nos tratan mal o a los que hablan mal de nosotros. Y sabe que eso va a traer vergüenza sobre la gente. Usted sabe que vayan y hablan mal de usted injustamente, y usted, cuando van a preguntar de esa persona, usted dice: no, esta persona, una bendición, es buena en su trabajo, hace las cosas bien.
quedan vergüenza. Por eso, cuando nosotros tenemos dominio propio, está la capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios para poder hablar en bendición sobre nuestros críticos. ¿Y sabe qué? Ver cómo el mismo Señor les avergüenza porque le estamos tratando amablemente. ¿Quiénes quieren poner en práctica esta verdad? Solo la podemos colocar en práctica por la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire, hubo algo que leí y me gustó y dice lo siguiente: si te hieren, esto te pone por debajo del que te hiere. Si tú te desquitas, tú te pones al nivel del que te estaba hiriendo o inventando o levantando calumnia. Pero si respondes con amabilidad, tú te pones por encima de tu crítico. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros respondamos con amabilidad, y el Señor quiere bendecirnos. Y por último dice así Tito 2:8: di siempre lo bueno y así nadie podrá criticarte. Si haces lo que te digo, los que están en contra nuestra sentirán ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué sentirán? Vergüenza, y no podrán hablar mal de nosotros. Así que el consejo está claro. Ahí dice la Escritura: el que tiene dominio propio siempre va a hablar lo bueno, y así nadie va a poder criticarle a usted por lo que usted llegó y dijo. Y sabe que va a sentir vergüenza es el que está hablando mal de ti. Por esa razón, el dominio propio trae muchísimos beneficios que hoy podríamos quedarnos muchas horas escuchando a la luz de la Escritura esto. Pero démosle gracias a Dios por un momento. Démosle ahora gracias. Ya hemos pedido perdón. Démosle gracias al Señor. Señor, muchas gracias hoy te damos. Gracias por este tiempo. Queremos disfrutar de los beneficios del dominio propio. Queremos, Señor amado, que nuestras vidas no se vuelvan conflictivas. Es más, nuestras vidas, Señor, han sido llamadas para comunicar el evangelio de la paz, como dice la Escritura en Efesios. Tú nos has colocado las sandalias de la paz, de llevar, Señor, tu paz. Somos pacificadores, Señor. Ayúdanos, por favor. Queremos, Señor, disfrutar de esos beneficios del dominio propio. Queremos, Señor, también disfrutar de los beneficios aún de aquellos que nos critican, poder tratarlos con amabilidad, poderles servir, Señor. Así como tu palabra dice que cuando ellos vean eso, sentirán vergüenza, Señor, de que nosotros le estamos respondiendo de la manera correcta. Señor, hoy te damos gloria, hoy te damos alabanza, exaltación. Llévanos cada día, Señor, a ser más como tú en ese carácter de dominio propio. Espíritu Santo, queremos tener una relación contigo profunda de ese dominio propio, que nos lleves cada día a caminar en ti, que nos lleves cada día a caminar en esa verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí estamos, Señor, aquí estamos agradecidos por tu palabra. Yo te pido que esta palabra haya caído en buena tierra, que dé fruto esta semilla, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno. Progresa tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos toda gloria, te damos todo honor, te damos toda exaltación y toda alabanza. Amén, Señor, y amén.